Ya está aquí, ya ha llegado la edición número 23 del Mundial de Fútbol. Ya ha llegado el momento que todos estábamos esperando, que es que llegara este mes de junio y liarnos ahí con la televisión y con las aplicaciones a seguir todo el evento balompédico más importante del mundo. Esta edición número 23 se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Evidentemente, si hablamos de México, tenemos por aquí a Carlos Alberto Valdez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Javi? Saludos para ti, para todos los futbolfiberos. Qué gusto estar de regreso y listos para platicar al respecto de esta Copa del Mundo tan polémica. Exactamente. Quería grabar para la gente, digamos, una entradilla, aparte de luego lo que haremos en los grupos, que ya lo estaréis viendo en lo que es el contenido. Pero claro, hay una buena entrada explicando también cosas que tiene este evento, porque si ya los anteriores tuvo las polémicas con Rusia, con Qatar y ahora con toda la problemática que vamos a estar contando, pues claro, esto no acaba aquí. Esto va a seguir en 2030 con algunas cosas y seguirá en 2034 y ya veremos a partir de ahí. Pero bueno, el caso es que del 11 de junio al 19 de julio tendremos esta cita mundialista, un torneo que cada 4 años nos hace madrugar, en este caso trasnochar, y quedarnos medio bobos durante horas y horas mirando una pantalla y solamente con nuestro tema de conversación favorito es ¿viste anoche esto? ¿Viste? ¿Qué piensas de este partido? Bueno, este es el pan de cada día, en este caso, durante este mes. Este Mundial 2026 trae el nuevo formato de 48 selecciones repartidas en 12 grupos, 16 combinados más que en 2022 y 4 de ellas debutarán, que son el caso de Cabo Verde, de Curazao, Jordania y Uzbekistán. 26 repiten del último mundial de hace 4 años y es el primer mundial organizado por 3 países, aunque en 16 ciudades 11 son de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá. Y desde los cuartos de final solo se disputarán en suelo estadounidense. 78 de los 104 partidos son en Estados Unidos, exactamente 3 cuartas partes de los encuentros. Y el estadio donde más se jugará será el AT&T de Arlington, que es una ciudad cerca de Dallas, Texas, que son 9 encuentros. Carlos Alberto, esto del reparto del Mundial de los Tres, estoy viendo varios vídeos estos días y te das cuenta de que sí, te vas a encontrar mucha gente que dice el Mundial de Estados Unidos y tú dices no, no, y de Canadá y de México. Que es verdad que mucho es en suelo de barras y estrellas, pero es que es lo que tiene la amiga FIFA. Sí, buscar contentar absolutamente a todos y no dejar contento absolutamente a nadie. Simplemente a Estados Unidos porque es el amigo de todo el mundo, es el amigo de Don Gianni y a partir de ahí a México le tocaron migajas, migajas que han provocado una alza en los precios absolutamente fuera de mercado, porque entiendo perfectamente que para el público internacional se crea o se piense que el alza es uniforme y quizás será uniforme con respecto al precio original, pero el darle, por ejemplo, a Guadalajara cuatro partidos solamente y que Guadalajara sea el representante del occidente, porque lo más cercano a partir de aquí sería Ciudad de México y que está a 500 kilómetros y está Monterrey que está a 800 kilómetros y los precios de avión están sobre las nubes. Para ejemplificar, en estos momentos, si en medio de la Copa del Mundo yo quisiera viajar de forma interna de Guadalajara a Monterrey vía avión, me costaría prácticamente lo mismo que un Guadalajara, un Ciudad de México, Madrid. Entonces, estas migajas provocan que la población mexicana se esté peleando por esas migajas. Y el Estadio Azteca tiene una buena capacidad, pero el Estadio Guadalajara, la Casa de las Chivas, tiene una capacidad reducida. El Estadio de Monterrey tiene todavía una capacidad reducida. Es decir, hay una cantidad muy pequeña de boletos disponibles para un país de 120 habitantes, 120 millones de habitantes. Entonces, creo que eso provoca una sensación de abandono por completo, porque
hoy el discurso, el tema de conversación no va encaminado hacia si México tiene o no posibilidades de ser campeón del mundo, que dicho todo lo anterior, no las tiene. Si usted quiere apostar, pues de todo lo que tenga a que no las tiene, pero dejando eso de lado, hoy la dialéctica dice que si el fútbol, como si fuera una cuestión que acaba de pasar el año pasado, ha dejado de ser un deporte de masas, un deporte del pueblo, y se ha convertido en uno de élite y en uno que aleja por completo a la gran cantidad de población de acercarse a ellos. Creo que eso ha venido pasando, creo que los que entienden de fútbol internacional lo saben mejor que nadie, pero se ha visto potenciada esa percepción por el hecho de lo dicho, que hay en Guadalajara 4 partidos, un máximo de 160,000 cupos, que puede sonar a mucho, pero en una urbe que tiene 4 o 5 millones de habitantes y que alrededor tiene otras ciudades con varias decenas de millones de habitantes, se termina convirtiendo en algo muy poco atractivo y sobre todo muy poco posible. Porque hoy un boleto para un juego de Corea del Sur, no hablemos de México, no hablemos de la inauguración, anda rondando, no es exageración, los 4 o 5 mil euros. Entonces, eso llevado a México, creo que es consecuencia de la poca cantidad de partidos que se van a llevar a cabo en territorio nacional. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos habrá mayor disponibilidad, quizás sean igual de caros de partida, pero la necesidad no está del otro lado de la frontera como si está de este lado del río Bravo. Hablamos del tema de dónde se va a jugar más, precisamente. En Dallas encontramos el estadio de más capacidad, es el que albergará más partidos, que es de 94.000 espectadores, el estadio de los Cowboys, para los de la NFL, seguido del Azteca mexicano y del MetLife de New York / New Jersey, porque bueno, se vende como que es de New York, pero en realidad el estadio pertenece a otro estado, incluso vamos a decir. No en todas las ciudades como tal se encuentra el estadio, es habitual que los grandes estadios se encuentren pues, en las afueras, cerca de autovías. Si quien siga al final este tipo de deportes en Estados Unidos, sobre todo, sabe que eso no está en el downtown, precisamente, así que también hay que moverse un poquito. Es más, creo que ha salido algo así como que el billete de, digamos, de bus o algo así de Nueva York a New Jersey cuesta un precio y creo que lo han subido un 600%. Creo que va a costar como 90 euros ir en bus de una ciudad a otra o una cosa así que dices, pues oye, mira. De las 11 sedes de Estados Unidos son Dallas, New Jersey, Atlanta, Kansas City, Houston, Santa Clara, que están en el área de San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Seattle, Boston y Miami. Los estados propios con ¿Qué mayor ciudades representación. tan futboleras, Javier? De verdad, cuánta tradición. Sí, eso vamos a decir, sí. Y hay algunas que, lo que decimos, que hay otras que no están aquí, pero bueno. Los estados con más representación son Texas y California, con 2 sedes, aunque por distancia, Boston, New Jersey y Filadelfia son los 3 puntos que están en realidad más cercanos dentro de una propia cercanía, valga la redundancia, de hacer un triangular entre ciudades, si lo veis en el mapa. En México está Ciudad de México, Guadalupe en Monterrey y Zapopan en Guadalajara. Y en Canadá está Vancouver y Toronto. Salvo el Azteca, 4 de estos 5 estadios son los que tienen la menor capacidad, que no llegan ni a los 55.000 espectadores. Que al final, y es una de las cosas que ahora entraremos, pero es que es eso, que México no tenga ningún partido, por ejemplo, de cuartos en adelante. No te digo que no albergue la final, vale, la quieres vender en Estados Unidos con show y todo, pero que no se juegue una semifinal, un partido de cuartos, ni que sea en el Azteca, con lo que representa el estadio en la historia de los mundiales precisamente, pues bueno. Sí, 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 volvemos a lo mismo. Como poblador de México, como habitante, como mexicano, te soy muy sincero, me gustaría que ni siquiera la Copa del Mundo fuera aquí. Veo tal nivel de frenesí,
tanta psicosis con respecto a querer conseguir boletos, que dices, pero por Dios, te estás que jugando el sueldo de 3 meses sí, buscando un boleto, es absolutamente ridículo. sí, sí. Sé Y, que y, y no no es lo sé cuál mismo, no pero en tu será. casa se ve mucho mejor, lo puedes ver más tranquilamente, no vas a tener la experiencia, pero por ese precio no merece la pena. Y sobre todo que se vende esta dialéctica de que si no asistes, le estás fallando a tu aficionado interno. Si tú no estás en posibilidad de adquirir los boletos, que además debió haber habido un proceso tanto rocambolesco, tanto poco claro al respecto de cuáles fueron los boletos que se terminaron liberando a ciencia cierta, yo veo gente que está y puede sonar a ridiculez, pero así es. En un país donde estás tan lejos del primer mundo futbolístico, va a haber gente que se va a terminar deprimiendo por sentir que le está fallando a su yo interno por no poder ir a una Copa del Mundo. Y me parece que es muy peligroso. De verdad, es muy peligroso el punto a donde se está llegando, en donde pareciera esto auténticamente agua en el desierto. Aquí es repito, una psicosis al respecto de querer conseguir un boleto. Bueno, en cuanto... Luego iremos con más temas de estos. Las que más han tardado en regresar al Mundial han sido Haití y República Democrática del Congo, con un periodo de 52 años de diferencia, aunque la selección africana acudió como Zaire en aquel entonces. Italia es la única campeona que no estará, ausente por tercera vez, y junto a Hungría, las únicas finalistas del Mundial que no participan. Por primera vez acude una selección caribeña, que es Curazao, una selección de Asia Central, Uzbekistán, 8 naciones árabes y una oceánica que no ha necesitado de playoff interconfederacional, como es el caso de Nueva Zelanda, que ya tiene la plaza adjudicada de por sí al haber ganado la representación oceánica. Así que es la primera vez que se ven representadas las 6 confederaciones, igual que en 2010, pero en este caso con una mínima plaza para cada una de ellas. Irak es el país de la historia que más partidos ha tenido que jugar para clasificar, 21 partidos. Y Suecia es la primera que clasifica vía Nations League. O sea que aquí también un poco las novedades de las clasificadas. Hay 6 selecciones que no llevan jugadores de su liga local, que son Senegal, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Uruguay y Curazao. El caso de Curazao solo tiene un jugador nacido en la isla, que es Taichung, el de la cantera del United en aquel momento, que tiene un pelazo. Y Congo en aquel momento sí que llevó, cuando era Zaire, eran todos locales. O sea, también lo que cambia la vida. Y además de Canadá y Nueva Zelanda, en este caso que lo que tienen es un formato de sus ligas, sus equipos más fuertes están dentro de ligas del país vecino, es decir, juegan en la MLS o en la A-League australiana, así que no cuenta como tal lo de la liga local. Las mascotas, las cosas graciosas por darle un poco de sonrisa al tema, son Maple, Zayu y Clutch, que son un alce, un jaguar y un águila. Si lo veis ahí un poco representado, pues bueno, son la típica mascota que no me parecen feas, ninguna de ellas. O sea, comparado con otras que ha habido en la historia, creo que son hasta simpáticas y representan a cada uno de los países. Y el balón en este caso es una Adidas Trionda de color blanco con tonos rojos, verde y azul, que simboliza los colores de la vestimenta de las anfitrionas o un color, digamos, por cada país. El rojo obviamente por Canadá, el verde por México y el azul, en este caso, pues por Estados Unidos, por escoger también otro color similar. Desde el 11 de junio al 7 de julio tendremos partidos todos los días, solamente los días 8, 12, 13, 16 y 17 de julio serán libres de juego, son los días en que volveréis a ver a los familiares que no habéis visto y a los amigos y hablar con gente con la que no habéis hablado estos días. En 34 de los 39 días veremos mínimo un encuentro y el primer tramo será de 27 días consecutivos de partidos, que es una burrada. Y suena agotador, sobre todo para el primer tramo de la primera y segunda jornada, porque es verdad que los 2 primeros días son 4 partidos únicamente, 2 y 2, pero luego tendremos 4 partidos por día durante 11 días, salvo, como digo, en estos 2 días de inicio, y la tercera jornada serán 6 partidos diarios, pero porque, como tienen que jugar en el mismo grupo,
solo están repartidos en 3 tramos, no en 4 tramos, lo cual siempre si hay uno que no quieres ver, pues el otro lo tienes puesto a medio en el móvil. Es posible que sí que tengas alguno que ver, o los dos, a la misma hora, porque se juega a tercera plaza, que pueda influir los puntos. También está montado esto para que estés, me entiende, y que tengas un aparatito más encendido en casa incluso. Pero hay muchos temas también, como lo agotado que puede ser el tema de las temperaturas y los tramos horarios, y para la gente esto es un caos, pero bueno. Cambios en la normativa. Hay varios de ellos, sobre todo sobre el tema de los saques de banda, que se reduce el tiempo a la hora de sacar. Está la rectificación de la segunda amarilla, la puede rectificar el VAR, así que son pequeños cambios que iremos viendo durante el propio torneo, que me imagino que los irán explicando a medida de cuando vayamos teniendo esas circunstancias, para el espectador sobre todo, que diga, esto se hace por esto, esto se corrige por esto. Como el árbitro también va a anunciar todos sus cambios, como vienen haciendo ya de manera actual en el fútbol, o lo hacen en la NFL o en la propia NBA, de se corrige esta situación por esta tal, me imagino que nos ayudará un poco a entender estas situaciones. Pero son cambios bueno, que habrá que tener en cuenta, y sobre todo la gente no tan puesta en esto estará como diciendo, ¿y ahora por qué pitan esto? Y esto es nuevo, ¿no? Pues sí, nos encontraremos muchos casos de este tipo. No sé qué te han parecido algunos de los cambios que ha sido últimamente. Yo entiendo que hablando un poco en lo de los saques de banda, a los del Brentford esto no les ha gustado mucho porque eran especialistas en el balón parado. Creo que en mi postura estos cambios tendrían que venir de una forma más espaciado, que si hay una Copa del Mundo cada 4 años, que las reglas de este deporte solamente se pudieran cambiar cada 4 años, y no cada temporada encontrar una nueva normativa, o que durante la propia temporada cambie qué es mano, qué no es mano, que en la jornada Sí. número 1 algo sea mano y a partir de la 17 eso ya no era mano. Entonces, bajo esta condicionante, estos cambios, aunque suene a persona mayor, no me terminan encantando. ¿Por qué? Porque es meterle más complejidad a un tema que, como bien lo decías, si no estás puesto 24/7, tú te topas con que las semifinales se jugaron con un reglamento y al señor que dirigía al Arsenal se le ocurrió algo distinto para la final. Uh-huh. Veremos cómo se termina adaptando. Eso sí, a mí ya me tocó ver, no sé si a ti, Javi, a la gente que nos está escuchando, a mí ya me tocó ver un córner que se señaló porque el portero tardó en reanudar el juego con el saque, no desde el suelo, el despeje normal. Ya me tocó ver que se marcara un tiro de esquina. Exactamente, ya vimos incluso, no era el mismo, pero en la final de Champions ya vimos casi un amago de ello, que fue tardar en sacar un córner el equipo que atacaba, y el árbitro dijo, pues oye, se anula el córner, saque de puerta. Es un poco la inversa, pero bueno. También habrá expulsión para jugadores que se tapen la mano en el caso de poder hacer un comentario a alguien, caso un poco Prestiani, Vinicius, viene un poco de por ahí el tema. Aquí la cuestión un poco es si alguien hace la de, oye, que me ha dicho esto, y el otro diga, pero si yo no te he dicho nada. O sea, que esto de hablarse de al final de un partido o en un descanso, gente que se conozca, cuidadito que puede salir hasta caro. Luego, si el portero es atendido, los entrenadores no podrán dar órdenes al resto de jugadores, que me parece bien, porque es la típica de como un tiempo muerto, como algo para así, lo típico que hemos explicado alguna vez, 10 segundos para que los jugadores abandonen el terreno de juego. Bueno, con que troten, o sea, con que dejen de perder tiempo, me parece ya que hubiese sido suficiente. Y bueno, el hecho de que, como bien has dicho, que te pueden llegar a corregir también un córner, en el caso de que no sea córner, no es a la inversa. Cuidado, ¿eh? O sea, no es que si no es córner revisan, te lo dan. No, es que si sale a córner y dicen, oye, que no es córner, es el que te lo quitan. Es un poco la explicación para que la gente lo pueda entender. Y luego que si los futbolistas reciben atención médica, que no tenga gravedad, deben estar 1 minuto en la banda. Cosa que llevo pidiendo hace un montón de tiempo a la típica de repente 5 jugadores tienen calambre. Pues hombre,
Entonces, ¿qué pasaría si 6 tienen calambre? ¿Salen los 6 y el partido no pueden jugarlo porque se han... Bueno, es un poco ficción, pero son las nuevas reglas que va a haber en este mundial y alguna de ellas me estaré dejando, pero bueno, que al final son cambios que se supone que tienen que ayudar un poco a que no se pierda tanto tiempo. Y veremos si se termina cumpliendo el principal objetivo que, como tú bien lo dices, es que se juegue. Así Sí, de sencillo, que se básicamente. juegue. Es lo que queremos, que se juegue. Sí. Y que no en muchos casos, eh, reglamentación o mejor dicho, trampas que surgieron para apoyar a los pequeños, llegue un punto donde lo utilicen los grandes. Mucho lesionado en este mundial y sobre todo en los días previos. Esto de los amistosos, sé que tienen que hacer pruebas y tal. Nunca me han gustado los amistosos previos a los eventos. Te puedes lesionar en un entrenamiento perfectamente, eso lo entendemos todos, pero da para hacer 11 de lesionados, también 11 de no convocados, que hay varias bajas interesantes. Pero, por ejemplo, mira, precisamente en México ya hace un tiempo se lesionó Luis Malagón, que apuntaba al portero titular, al cambio generacional en este caso con la selección mexicana. Otros lesionados así han sido Wesley, Militao, Emil Holm, Billy Gilmour, Fermín, Lennart Kahl, Mitoma, Van Garner, Panicelli, Ekitike, Salisu, Rodrigo, Kenda, Samuel Howa, Kulusevski, Kudus, Estebao, Ter Stegen en su momento, aunque no sé si lo hubiesen llevado tal como están las cosas con la portería alemana. Bueno, mucho lesionado que se va a perder este evento. Me parece que incluso había otra más. Creo que se ha lesionado en Argentina Valerdi. O sea que también seguimos sumando más a la lista. Así que, bueno, de ausentes, bueno, hay una buena lista también de gente que no ha ido convocada. Pero bueno, lo más destacado yo te diría, sobre todo viene por parte de Inglaterra. Alguno también destaca como Carlos Augusto, Senesi, que no sé si lo pueden llamar en el caso de la lesión de Valerdi, Joao Pedro, bueno, Foden, Palmer, Wharton, Gibbs White, o sea, la escabechina de Tuchel ha sido guapa con los Three Lions. Pero bueno, y luego está el caso de Azmoun, que no lo llevan por tema político. Así que bueno. Sí. Que hasta eso creo que esta Copa del Mundo no tiene ausencias tan traumáticas como anteriores. Viene el tema de las polémicas. El menos grave para mí es el tema de los shows, básicamente porque dices, bueno, los días inaugurales, los días que estrenes país, Estados Unidos, en Canadá y en México, siendo además el inaugural, me parece bien que le des el colorido, la fiesta del fútbol, el primer día, me parece, bueno, entretenido. Lo que no me gusta es el descanso estilo Super Bowl, que yo creo que al aficionado del fútbol lo va a ver como de... Si está tu equipo en la final, vas a decir de, yo no voy ni a disfrutar quien canta, porque es como de, no me importa ahora mismo, ¿sabes? Pero bueno, eh, Y al final puede pasar que ni siquiera sé quién está tocando, quién está cantando. igual tienes la cabeza... Yo dudo mucho que los finalistas en el descanso digan, Mister, ¿podemos salir a ver actuar a... Bueno, creo que está Shakira y no me acuerdo ahora quién más está, pero bueno, no es nuestro debate ahora mismo. Luego el tema de las temperaturas, porque el fuerte calor en las horas de sol de algunos encuentros y de algunas ciudades habitualmente que ya son cálidas hará que más allá de que haya cooling break para jugadores y árbitros en el minuto 22 de cada parte, para que haya como una pausa, como si fuesen cuartos de baloncesto, para el resto de la gente que está en el estadio es otra cosa, porque sí que hay estadios que están climatizados, que tienen estadios cubiertos, como es el caso de Atlanta, Dallas, Houston o Vancouver, pero otros no. Y, por ejemplo, el MetLife creo que no lo tiene. Y la final es el 19 de julio, creo que a las 2, 3, 4, no me acuerdo de la tarde. Wow. Sí, no es para nada amable. Es un tema sencillo. Creo que tendría que voltearse a ver en cuanto al tema de asignación. Vamos, ¿quieres que sea en Estados Unidos? No aceptaste el sofá y el sofá está techado. Entonces,
No creo que por más que sea Nueva York, la ciudad que es, se tenga que jugar una Copa del Mundo en esas condiciones, en ese momento, y sobre todo, reafirmo el tema de que hay otras opciones donde no tendrías ese problema. Ya, Dentro de Estados Unidos, ni siquiera te estoy sí. diciendo llévalo a México, llévalo a Canadá, no, dentro de Estados Unidos te lo Dallas. llevabas a Dallas y tan sencillo como prendamos el aire acondicionado. Sí, Dallas es el que tiene más capacidad y es uno de los que está climatizado y cubierto. O sea que podrías crear ahí un clima fresquito y que nadie lo sufra. Otra cosa es cuando salgas del estadio y digas, venga, la bofetada de aire caliente es otra historia. Bueno, otro caso es el tema de las tormentas, ya que en Estados Unidos puede causar largos retrasos. Ya sabéis que hay una ley que prohíbe disputar eventos si hay tormentas eléctricas y cae un rayo en un radio de 8 millas, unos 13 kilómetros más o menos, alrededor del estadio. El partido se detiene durante media hora, si no se producen descargas se continúa, de lo contrario hay que esperar otra media hora y jugadores a vestuario, aficionados a unas llamadas zonas seguras. Esto lo vimos en el pasado Mundial de Clubes, en un partido del Chelsea y el Benfica que se retrasó. Mira, al final acaba saliendo el Chelsea siempre contigo, de verdad. O sea, es que es increíble. Tuvo una duración el partido desde el piteo inicial al final de 4 horas 38 minutos y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de este año ya se tuvo que adelantar 3 horas para evitar esas tormentas, que finalmente no hubo ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa si el resto de... cae, digamos, algo, se tiene que parar? Si se solapan partidos, ¿esto qué pasa? ¿La FIFA va a permitir que se disputen a la vez dos partidos que no tengan nada que ver a nivel realización? Porque al final la tercera jornada sí que van a coincidir. Pero si son en cuartos de final y son una zona relativamente cercana y haya tormentas a la vez, o sea, es como de, me estoy llevando a lo más extremo, pero ¿se permitiría esto? ¿Esto podría llegar a condicionar incluso un partido en la tercera jornada? Que digas, no, mira, es que este ya ha acabado y estos están en retraso y ya saben que si marcan un gol más, me lo estoy llevando a este terreno, ¿vale? Porque era un poco más de polémica, pero es verdad que es otro tema que podría llegar a haber una emergencia médica y el partido se detiene y ahí lo entenderíamos todo el mundo porque esto va de la salud. Pero es un tema que también hay que tener bastante en cuenta y como venimos diciendo, el único rayo bueno que puede caer aquí es el Vallecano. Totalmente. Y en esa cuestión es muy estricta la normativa estadounidense. Además es temporada de lluvias, así que son tantos partidos que lo que hoy suena una exageración, mañana puede llegar a ser anécdota. Sí, es como lo de si en una clase cuantos más alumnos, más problemas puede haber, pues la lógica del Sí. porcentaje te da un poco eso, ¿no? Evidentemente va a haber algún niño que le gusta comer tierra. Entre más boletos compres, más probabilidades tienes de sacarte esa Sí. rifa. Bueno, la propia cobertura del Mundial también para algunos países va a ser compleja porque, por ejemplo, para Senegal, cubrir un Mundial cuesta más o menos unos 6.000 euros por cadena, por televisión, que llega a hacerlo. Evidentemente hay muchos que no van a poder hacer eso. Entonces, hay países donde hay riesgo de que todo lo que vayan a ver sea de manera ilegal o que no mandes a nadie de tu propio país porque no tengas para hablar de ello. Eso también incluso afecta a ese tipo de cosas. Pero luego ya está el tema de la gente que ya no pueda salir a... Bueno, es que no puedes igual salir del país por o bien el visado o por el precio del vuelo o de lo que te va a costar, porque en este caso hay países como Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil o Senegal que deben pagar una fianza de 10.000 dólares por orden del gobierno de Donald Trump, asegurándose para que una vez concluya el torneo se les reintegre esta fianza, vamos a llamarla, para que no se queden allí en el país para toda la vida. Es decir, en plan de yo te lo doy, tú me lo das, tú entras, tú te lo pasas bien y te gastas todo el dinero que tengas y luego ya si eso te lo devuelvo y espérate que no haya problemas para hacer devoluciones porque estuviste en un día donde hubo una protesta y tuvo que actuar la policía.
O sea que también es otro tema que cuidado. Y luego está el precio de las entradas, que para partidos incluso de menor cartel pues va a hacer dificultosa que la gente compre una entrada a un precio normal, como hemos hablado. Estaba escuchando el otro día un programa de una aficionada, bueno, tenía algo que ver con alguna cadena, me parece, pero bueno, explicaba que para los partidos de Qatar con Francia, bueno, de Francia en Qatar, quería decir, perdón, que tuvo que pagar más o menos unos 1.600, 1.700 euros por ver los 7 partidos. Pero claro, que ahora mismo, en esa categoría 3, que era como detrás de la portería y de la más barata, ahora mismo estaría rondando entre los 5.500 y 6.000, y eso sin lo que tú nos has comentado, de hecho de que luego hay reventas oficiales de la propia FIFA a la hora de que va a incrementar estos precios, que es como que lo tienen a modo de yo te abro esta página web para que tú compres en reventa, pero yo me llevo un porcentaje de lo que tú estás revendiendo incluso. O sea que es la manera de seguir sacando dinero a todo lo que pueda, que ya llega a un punto en el que dices, bueno, es que el balón es, no sé ni lo que cuesta, las camisetas como 150 euros por cada prenda. Pues cómo no va a tirar la gente de réplicas para hacer su colección, es que es inviable al final. Absolutamente. Es que es un despropósito como la FIFA hoy con Gianni Infantino ha comprobado todo el cinismo que siempre se murmuró al respecto de otras administraciones, la avaricia que siempre se sugirió al respecto de otras organizaciones. Hoy la FIFA nos hace extrañar a Joseph Blatter. Gianni Ya. Infantino nos ha hecho extrañar a Joseph Blatter. Y mira Sí. que el señor está juzgado por corrupción y tendría 1000 defectos y pocas virtudes, pero Gianni Infantino ha sido tan malo, tan hipócrita y tan avaro que nos ha hecho extrañar a Sepp Blatter. Bueno, ha querido incluso sacarse la foto de La Paz cuando quiso llamar al miembro en el último congreso de la FIFA, al miembro de Palestina, que se hiciera la foto con el de Israel, y el de Palestina le dijo que esto no era para... O sea, que esto no era algo como para hacer una fotito y todos contentos y ya, que hay muchos temas, como diciendo, Yanni, hay muchos temas que tú igual no entiendes. Y bueno, quedó bastante ridiculizado en ese momento. No sé si fue en Estados Unidos o en México incluso cuando pasó esto. O sea, porque me suena que ya fue en continente norteamericano cuando hubo, pero bueno, igual me estoy confundiendo. Bueno, el caso es que además está el tema de los problemas de inmigración, los visados, el exceso de violencia por parte del ICE, que puede ser otro de los grandes asuntos si pasa alguna historia. Tenemos además el caso de países como Haití, que tienen grandes dificultades para sacar ticket para viajar incluso. Bueno, me parece que muchos no van a poder. Hay miembros del cuerpo técnico de Irán y los jugadores creo que ya tienen todos los visados correctos, pero hay miembros del cuerpo técnico y creo que el presidente de la federación todavía a fecha de hoy, que es ya pocos días antes del primer partido, no tienen validado los visados o no tienen los permisos, y se ha sabido que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que había sido seleccionado como uno de los mejores árbitros de África para estar en el torneo, pues ha tenido que dar marcha atrás, lo han deportado a Turquía por no tener algo correcto en el visado. Estamos hablando de un árbitro, o sea, no estamos hablando de un presidente que no, estamos hablando de alguien que tú has seleccionado como de los mejores del mundo para ser el juez, el que manda en un partido del Mundial. O sea, me parece que son cosas que no sé si en otros deportes hemos visto algo parecido. Y luego sumado a casos de lo que pasa con Irak, con el jugador de Ayman Hussein retenido 7 horas en el aeropuerto de Chicago, complicaciones de Irán que ya hemos contado, ya sabéis que están en Tijuana, realojados, que tienen que volver el mismo día del partido. Bueno, así es lo que ha querido Infantino. Exactamente, y simplemente porque
se está desarrollando en Estados Unidos, no pasa absolutamente nada. Si estuviera pasando en otro lugar del mundo, bueno, quizá no en todos, en 104 de los 105 países, de los 204 mejor dicho, solamente porque está pasando en Estados Unidos, no hay inconveniente. Yo creo que Si es más estuviera fácil. pasando en cualquier otro lugar, sería racismo, sería coartar la libertad, pero como es en Estados Unidos, no pasa absolutamente nada porque ellos controlan la dialéctica, así de sencillo, así de hipócrita. No es que seamos pro Rusia o pro Qatar, pero insisto, hay tanta hipocresía que dices, Sí, que te pones a pensar muchas cosas. cuesta de creer y por eso hay mucha gente que dice, no, no, es que yo no me la juego a ir, no vaya a ser que luego allí pase cualquier historia y salga yo por medio, aunque no tenga nada que ver y que no pueda volver, que tenga algún problema, más allá de lo que hablamos, del gasto, que el precio que yo antes hablaba de sobre las entradas y demás, hablo de las entradas, ya no te hablo de los alojamientos, de que alojamientos, bueno, han subido una barbaridad, lo que hablamos, cualquier ticket de cualquier cosa ha subido, incluso he leído que hasta los alquileres, para alquilar, pues eso, un Airbnb o alguna manera un poco más extraña, que han subido hasta un punto en el que está todo disparado y que incluso hasta comprar comida. En la propia México es ahora mismo algo como que ha subido absolutamente todo y que sí está todo concentrado en esas ciudades en concreto. Está claro que en otras no ha subido porque no están alojando esto. Eh, Nos hemos, te iba a decir, librado de que esto no haya sido tampoco en Las Vegas, porque igual no hay un super estadio, pero estoy seguro de que hubiésemos tenido la final en Las Vegas, a poder ser si hubiese querido Estados Unidos. Pero bueno, ya es otro rollo, es que de verdad, bueno, son tantos temas que iremos tratando en todos los programas que esto es solo una pequeña parte y una pequeña guía que hemos querido hacer de explicación del torneo. Así que nada, si te parece, Carlos Alberto, como voy contigo además con la primera selección, nos vamos ya a repasar los grupos de los mundiales y comenzamos por el grupo A, por la selección mexicana. Sí, que en este caso es dirigida por tercera Copa del Mundo en su historia, por Javier Aguirre, el ex técnico de clubes como Osasuna, de clubes como el Atlético de Madrid, de la selección japonesa, donde no salió de la mejor manera, de la selección egipcia, donde no salió de la mejor manera, y clubes como Mallorca. Es el comandante de la aventura mexicana que despierta, sinceramente, poca ilusión, más allá de los incautos, despierta poca ilusión. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la dialéctica alrededor de este combinado nacional se resume en quién más, sino en Memo Ochoa. Sí. Memo Ochoa va a asistir a su sexta Copa del Mundo con la intención de romper un récord que tuvo la Tota Carvajal, que tuvo Lothar Mateus y que tuvo Rafa Márquez y Andrés Guardado, si mal no recuerdo, de 5 Copas del Mundo. Él asistiría a su sexta, pero no jugó las 2 primeras, pero aún así es un orgullo nacional el que un tipo con 40 años, o mejor dicho, que desde hace más de 20 años no hayas conseguido 3 porteros que le quiten el lugar a Memo Ochoa. Pero bueno, Tenías la uno y conversación. se lesionó. Sí. Y hoy está Raúl Rangel, que varios analistas mexicanos dudan al respecto de si tiene la capacidad fundamentado en su corta edad. El tipo tiene 26 años Ah, y hay bueno. quien dice que sigue siendo joven. Bueno, me gusta esa conversación porque eso quiere decir que yo estoy muy cerca de ser muy joven, pero a partir de ahí, ¿qué se espera de la selección mexicana? Bueno, una línea de 4 en el fondo, predominantemente teniendo a Johan Vázquez, el de la Serie A, el del Genoa en la saga central, acompañando a César Montes, el futbolista del Lokomotiv de Moscú,
una, una lateral. Normalmente va a estar poblada por Jesús Gallardo por el costado de la izquierda y por el sector de la derecha. Ahí podría haber más dudas. Se podría hablar de Israel Reyes o de Jorge Sánchez para tener a Exxon Álvarez, el ex del West Ham, que miren cómo les fue al West Ham sin tenerlo. Tampoco es que en el Fenerbahce haya hecho mucho, pero bueno. En el medio sector puede estar ahí el jugador del Betis naturalizado es de España, Álvaro Fidalgo, la maravilla, el jugador más joven de toda esta Copa del Mundo, Gilberto Mora. Y en el ataque, demasiados centros delanteros. Porque estamos hablando de que tienes opciones de 9 como Armando La Hormiga González, como Raúl Jiménez, como Guillermo Martínez y como Santiago Jiménez. Son 4 para un solo rol, porque seguramente vas a jugar con 2 extremos, predominantemente Roberto Alvarado, el ex de Celaya, hoy jugador de Chivas, y Julián Andrés Quiñones, el futbolista ex del América, ex de Tigres, ex del Atlas, que hoy juega en el Al Qadisha de la Saudi Pro League. Buen repasito nos acabas de dar sobre más o menos lo que sería el 11 tipo. Mucha expectativa ahí con Gilberto Mora, con lo que decimos, 17 años, una promesa tremenda. Esperemos que tenga una buena participación. Ya nadie casi se acuerda del Irving El Chucky Lozano, que hace 4 años era la estrella de esta selección en el Mundial 22, o no sé si incluso en el 18. En el Ya, 18, sobre todo 18. en el 18, ¿no? Sobre todo sí, ya me baila ya la memoria, pero sí que es verdad bueno, que no fue convocado. Luego la convocatoria que tuvo Aguirre, aquello de que quien no venga ahora, creo que era mitad de mayo, no va a haber mundial. Tú dices, pero si se están jugando las ligas, aquí el descenso uno, el otro, entrar en Europa, bueno, cosas del Vasco Aguirre, que si te insulta al público es que le caes bien, porque siempre ha sido así en las ruedas de prensa. Pero bueno, aquí hay que ver. Por cierto, está Rafa Márquez como ayudante, digamos, de banquillo, con lo cual lo veremos bastante, creo yo, en los planos, por ser la leyenda que es. Uno de los jugadores con más partidos de México, bueno, tiene delante a Guardado con 180, Claudio Suárez 176, el Memo Ochoa 151, Rafa Márquez es cuarto, 147, Pavel Pardo, Gerardo Torrado, Héctor Moreno, Jorge Campos, Raúl Jiménez y Carlos Salcido hacen el top 10. Y con más goles tenemos a Chicharito Hernández con 52 goles en 109 partidos, a Jared Borghetti con 46, tercero Raúl Jiménez con 44, Cuauhtémoc Blanco 38, Luis Hernández el Matador con 35, Hermosillo, Enrique Borja, Hugo Sánchez, o sea, también otras leyendas del combinado azteca, que bueno, es la 18ª participación en la Copa del Mundo, 9ª consecutiva, tercera como anfitriona y primer país que alberga 3 mundiales, aunque en este caso sea compartido. Y bueno, hay que decir que estuvo en el Mundial 1930, aunque perdió los 3 partidos. Hasta su cuarto Mundial no suman ni siquiera un punto. Su primera victoria fue en el quinto Mundial en Chile 62 y su última ausencia fue en 1990 por el cachirulazo, que he buscado la historia, y fue la falsificación de pasaportes de México sub-20 con menores que sobrepasaban la edad, y la FIFA sancionó a la Federación Mexicana en todas las competiciones, dejándola sin disputar ningún torneo en un periodo de 2 años, y por eso pues no estuvo en el 90. Tiene ¿Y 15. quieres saber una historia dentro de esa historia? Por supuesto. No se detectaron todos los jugadores que no estaban dentro de la edad. Claro, o sea, Los que se detectaron sí, fueron, no daban la edad, pero había pero más. había más y a mí me lo han confesado. A mí un día me presentaron a un señor random de la vida y ¿te sabes la historia de por qué México no fue a la Copa del Mundo de 1990? Sí, sí me la sé. Ah, pues mira, él era parte de... ¿Y fue de los suspendidos? No, a él no lo cacharon. Y un señor estaba muy orgulloso de haber hecho trampa y no haber sido detectado. Bueno, sí, es como... bueno, de estas cosas que pasan a veces en la vida. Bueno, el Tri tiene 15 títulos de la CONCACAF, son 13 Copas Oro, 10 más 3 de cuando era CONCACAF Championship, denominada por entonces.
Ha ganado 3 de las últimas 4, la última en 2025, una CONCACAF Nations League, una Copa CONCACAF y una Confederaciones en el 99 como anfitriona ante Brasil, además de 2 finales y 3 terceros puestos como invitación en la Copa América. Y su mejor papel en los mundiales han sido los cuartos de final en 2 ocasiones que fue anfitriona, cayendo ante 2 finalistas que precisamente no ganaron, como fueron Italia y Alemania Federal. Y antes México siempre hablaba de lo del quinto partido, que en realidad era pasar del quinto partido, porque los cuartos me parece que era cuando eran menos encuentros, pero claro, es que ahora tienes que llegar al séptimo para que México alcance esas semifinales, que ya me parece ya lo más complicado, pero bueno, cayó en fase de grupos por diferencia de goles y tarjetas hace 4 años, desde 1978 no cae en fase de grupos, y el objetivo, Carlos Alberto, es sobre todo te iba a decir, sobre todo no hacer el ridículo en tu casa, que siendo el aficionado mexicano como es, podría caer en depresión, como veníamos hablando, por toda la involucración que están haciendo de merchandising, gastos, lo que va a pagar la gente por entradas, viajes, movilizarse, ir a Estados Unidos, todos los visados, lo que te va a costar organizar el viaje y demás. Yo creo que México tiene que ser primera de este grupo, aunque Corea del Sur, cuidado que tiene algo que decir aquí, me da a mí, pero tiene que ser primera, tiene que pasar, y que luego te elimine una Inglaterra, que se pueden cruzar, o una Brasil, que creo que sería lo siguiente, ya estaríamos hablando de otra cosa, y yo creo que la gente diría, bueno, hemos cumplido con el pueblo. Sí, aquí México está tremendamente beneficiado por el sistema de competencia. Lo tienes que hacer muy mal, muy, muy mal, en 3 partidos para no meterte como uno de los mejores terceros lugares. Sinceramente, el fútbol mexicano, por más que tenga esa guinda que se llama Gilberto Mora, está terriblemente estancado. No existe una posibilidad de tratar de ver quién serán los representantes de México de cara a la Copa del Mundo de 2030. Se han abocado en el hoy. Lo de Memo Ochoa es prueba fidedigna de que lo que estoy diciendo es correcto. Y a partir de ahí, ilusión, tratar de competir de mejor manera. Tampoco es el grupo más complejo ni más difícil, pero sin lugar a dudas, de las selecciones que a mí me ha tocado ver con cierta conciencia, seguramente esta es la peor de todas. Te estoy hablando de 2002 a la fecha. La del 98 no tenía tanta conciencia de ello. Con 3, 4 años cuesta trabajo recordarlo. Pero del 2002 a la fecha creo que es la peor selección que ha tenido México. No se nota, ¿por qué? Porque no has competido. Porque no has formado parte de las eliminatorias. Pero a partir de ahí, volteas a ver y hay talento forjado en la Liga Nacional, pero en una Liga Nacional donde la exigencia es mínima, donde no existe ascenso, no existe descenso, donde con que un jugador juegue en Europa, sea en Rusia o sea donde sea, o juegue en Chipre, ya tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo. Entonces, soy poco entusiasta, realmente muy poco entusiasta, pero sí soy consciente de que el sistema de competencia le va a dar muchas chances de competir al combinado nacional mexicano. Bueno, va a ser la tercera vez que el Estadio Azteca coja el partido inaugural. No será así con la final esta vez, por lo que hablamos que la final es en New Jersey. Pero bueno, como curiosidad, evidentemente, lo que sabe yo creo que ya no te digo el 50, sino seguramente mucha más gente que ya sepa cosas de los mundiales, que es que se repite el partido inaugural 16 años después. Justo 16 años después, un 11 de junio, se enfrentaron Sudáfrica y México con ese 1-1 gol de Shabalala inolvidable y de Rafa Márquez para empatar. Pues justo 16 años después, el mismo día, tenemos ese México-Sudáfrica contra los Bafana Bafana, que bueno, que deja esa particularidad y que mirando un poco incluso los cruces, bueno, me estoy dejando una cosa, me estoy dejando lo de
México en este caso se ha enfrentado a Sudáfrica en 4 partidos, con 2 victorias mexicanas en amistosos y una victoria de Sudáfrica en una Copa Oro, y luego este empate de Johannesburgo. Contra Corea del Sur son 15 partidos. Mira que se han enfrentado bastante estos dos, no teniendo nada en común prácticamente, pero es la leche. 8 victorias de México, 4 de Corea, más una tanda de penaltis en una Copa Oro, y 2 empates coincidieron en el 98 en el grupo E, 1-3 para México con remontada de Luis Hernández, doblete, y en 2018 con un 2-1 a favor de México con goles de Heung-min Son. Y bueno, el último duelo fue un amistoso en 2025 con un 2-2, marcaron Raúl Jiménez y Son, que apostaríamos casi que son 2 jugadores que perfectamente pueden marcar en el duelo que disputen más adelante. Y contra República Checa solo han jugado un amistoso en el 2000 con el triunfo checo, y con Checoslovaquia ya en su momento otro en los años 60, o sea que estamos hablando de otra historia, pero le marcó Checoslovaquia a México a los 15 segundos, o sea que esto sí que mejor que no pase en este mundial, que le marque República Checa a México en 15 segundos. ¿Y qué te iba a decir? La ruta de quedar segundo tampoco me parece tan descabellada, porque te vas contra el segundo del grupo B, que tampoco es que sea un conjunto ultra potente, o sea, hablamos de Suiza, Bosnia, Canadá o Qatar, y irte por ahí te evita la ruta de cruzarte, digamos, luego te puedes encontrar ahí a Bélgica en octavos, y luego ya sí que es verdad en cuartos te puedes encontrar pues una Francia, una Alemania de turno, pero por ejemplo te evitas una ronda anterior contra Inglaterra. O sea, no me parece tan descabellado. Lo que pasa es que sí que es verdad es que te vas a Estados Unidos a jugarla, no los juegas ya como en territorio mexicano, que es obviamente lo que querría México, y además como federación, de que tuviera todo el factor localía siempre que esté México jugando. Sí, hay las 2 vías, creo que son lo suficientemente atractivas para México. El premio de consolación no es menor, como bien lo dices. Y reitero, tendría que ser algo terriblemente bochornoso. Eso sí, Sudáfrica, lo recuerdo muy bien, cuando compartió sector con México, se convirtió en la primera anfitriona en quedarse fuera de una Copa del Mundo tras la primera ronda. Entonces se pudiera cerrar el ciclo sin mayor inconveniente. Eso sí, la primera vez que México avanzó de fase de grupos fue en México. La primera vez y única que llegó a los cuartos de final, porque fue la única vez que terminó superando un mata-mata, una fase del caos, terminó siendo en México. Entonces, eso nos dice que el techo de cristal, la historia indica que se pudiera llegar a romper. Pero creo que una participación, caer en octavos, como siempre, sería lo más lógico con respecto a probabilidades, contexto y alcance para la selección mexicana. Yo tengo mis dudas si pasará como primera o segunda. Creo que todo lo que no sea eso sería, no te digo un batacazo, pero sí que sobre todo una desilusión, porque no me parece ninguna selección del todo fácil. Creo que todas te pueden meter en su problema. Sudáfrica quizás la que menos. Creo que el día inaugural tienes que ganar 1-0, 2-0, un resultado que sea cómodo, que contente a todo el mundo, pero luego los 2 otros partidos son para mí los más complejos que pueda tener la selección anfitriona, pero más allá de eso tiene que pasar de ronda, y luego pues lo que decimos, a saber lo que te puede tocar en función de los cruces y del lado del cuadro al que vayas. Pero yo espero que cumpla y que al menos al pueblo le dé una alegría, sin que tampoco, como decimos, que se vuelva loca la gente gastándote todo el dinero de su vida y dejando hipotecas por medio y los hijos que no pueden ir a la universidad, por poner un ejemplo. Bueno, pues hasta aquí nuestro... No sé si tienes algo más sobre la selección. No, pues nada. Dejamos aquí a México. Nos vamos con la siguiente, con su rival del día inaugural, con Sudáfrica. Es turno de la selección de Sudáfrica, de los Bafana Bafana, que en este caso van a disputar su 4ª aparición en los mundiales, en la cita mundialística. Estuvieron en el 1998,
2002, 2010, en este caso como anfitriona, repitiendo el inaugural ante México. Chaparret, estamos por aquí, en este caso, para hablar ya de la primera africana, de la primera selección que vamos a ver junto a México, y la típica pregunta de ¿dónde estabas tú 16 años antes? No, totalmente. Al final, si contamos esa edición que era como anfitriona, que va como invitado, desde 2002 que no iban. Entonces, un premio, está claro que hay más selecciones, pero yo creo que se lo han ganado, y en las últimas Copas África están haciendo un rendimiento mucho más por encima de lo esperado. Sí. Hay que decir, Javier, que Bafana quiere decir los muchachos o nuestros chicos en idioma zulú. Si la gente se lo pregunta, que no tiene nada que ver con las bubucelas. No, por favor, las habíamos olvidado casi. Bueno, Sudáfrica es una selección que estuvo suspendida por la FIFA hasta 1962 por el apartheid, luego la readmiten, forma un combinado pero solo de blancos para Inglaterra, la vuelven a dejar fuera, forman otro solamente por negros en 1970, la vuelven a suspender, o sea, un caos, hasta que en el 1993 disputa su primera fase clasificatoria para Estados Unidos 94. Nunca ha pasado de fase de grupos y en 2010 se convirtió en la primera anfitriona en no avanzar de fase de grupos. Luego Qatar lo empeoró porque lo hizo encima sin ganar. Solo ha ganado 2 partidos, eso sí, uno ante Eslovenia en 2002, uno ante Francia, esa Francia de las peleas internas con Raymond Domenech en 2010, y bueno, también ha cosechado 4 empates, lo cual es un bagaje más bien pequeñito de Sudáfrica, pero bueno, sí que es verdad que en su palmarés tiene la Copa África del 96 y que fue finalista 2 años después, y al final, pues bueno, el objetivo claramente tiene que ser pasar por primera vez de grupos, obtener más de una victoria a poder ser, ya que es un grupo que lo puede aprovechar, que creo que nos pasa con el A, con el B, algún otro que podemos tener ahí un poco, que no hay un gran favorito, y que el que aparezca y que pegue la sorpresa se puede llevar el líder de grupo. Sí, coincido contigo. Al final, un grupo abierto. Yo creo que Sudáfrica viene haciéndolo bien. En la última CAN cayó eliminado ante Camerún, y lo que está haciendo su seleccionador es un cambio de estilo de juego, que con mucha asociación de balón, mucha tenencia de la posesión, y eso le está haciendo pues tener la manija del partido, aunque claro, los errores defensivos es un poco su parte más floja. Hablando de floja, a priori es la selección más floja del grupo que conforma con México, Corea del Sur y República Checa. Sobre todo por la historia que tienen estas otras en el bagaje en las selecciones o en sus propias confederaciones. Pero bueno, en este caso Sudáfrica, para llegar aquí, clasificó como primera del grupo C en África con 18 puntos, un punto por delante de Nigeria y de Benín. Ellos sí que no lo vieron Benín, clasificándose por supuesto como primeros. Y eso que incluso el Sudáfrica-Lesoto fue dado digamos, los puntos para Lesoto porque Sudáfrica alineó a Mokoena, a uno de sus jugadores principales, y no podía jugar, así que pese a eso ganar su partido se lo dieron los puntos, con lo cual hubiese sido incluso más alta la puntuación de los Bafana. Hablabas precisamente del entrenador, de Hugo Broos. Repito, Hugo Broos, por si alguien no lo ha visto. No, ni Mario Bros ni Hugo Boss. O sea, no hagamos aquí el chiste, ya lo regalamos nosotros, por supuesto. Es un belga de 74 años que ha jugado muchos partidos, más de 300 con el Anderlecht, más de 160 con el Brujas, ha ganado ligas, copas, recopas, fue cuarta con Bélgica en el 86, aunque me parece que no juega demasiado, miré un poco las alineaciones, y ya en la etapa entrenador pues ha estado dirigiendo clubes belgas, griegos, turcos, argelinos, la selección de Camerún, donde gana la Copa África del 2017, y desde 2021 dirige a esta selección de Sudáfrica, que lleva a un tercer puesto en la Copa África del 23 y la clasifica 16 años después, 24 en realidad, porque en 2010, como hemos dicho, era anfitriona.
Y hay un gesto que ha estado muy bien, Chapa, no sé, supongo que lo has podido ver porque se ha hecho bastante viral mucho antes de que inicien los partidos, que es ese niño mexicano que va a la concentración con, con ropa de Sudáfrica, apoyo a Sudáfrica, y Hugo Bros lo ve, lo reconoce que está en plan, pues eso, para que se hagan una foto con los jugadores, y hace bajar a toda la expedición de vamos a hacernos todos fotos con el chico, vamos a firmar la camiseta, porque evidentemente nada más llegar que te encuentres aquí un chavalín que viene a apoyarte, pues hombre, pues es un detalle. Sí, no sé si era todo disfrazado, pero bueno, ese niño, todos quisimos ser un poco que vengan a abrazarte jugadores del Mundial, ¿eh? Los hubiéramos cambiado en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, precisamente jugadores con más partidos en la historia de Sudáfrica. Aaron Mokoena a 107, Ike Melen Kune con 91, Sifif Shabalala, a este sí que lo conocemos porque marcó el mítico gol en 2010, 90 partidos. El ex del Celta, Benny McCarthy, con 81 es quinto, Bernard Parque séptimo con 73, o el mito Lucas Radebe, décimo, con 70 partidos, el ex del Leeds, y que por culpa suya, vamos a decir, entre comillas, pues se funda la banda de Kaizer Chiefs de música, porque Radebe era sudafricano, jugaba en Kaizer Chiefs, y los del Leeds, la banda, dijo, pues le pondremos el nombre del equipo donde venía este jugador. Se hubiera llamado Kaizer Chiefs que Orlando Pirates. Sí. O los Mamelodi Sundowns en otro momento de la vida, quién sabe, sí. Y jugadores con más goles, pues Benny McCarthy con 31, Sean Bartlett con 29, Enfela y Bernard Parker con 23, Masinga con 18. Masinga pasó por el Bari en los 90, si no recuerdo mal. Y de los convocados, pues está Swanne con 16, Lyle Foster, jugador del Burnley, con 10, y Teobo Mokoena con 9. Es decir, en realidad los convocados, muy poquitos goles en la historia de la selección. Sí, al final es un equipo que le cuesta meter goles. Está cogiendo la posesión, y eso que conlleva que tiene errores graves en salida de balón, en defensa. Claro, son jugadores que no están habituados, y eso puede ser un hándicap contra selecciones de este grupo. Lo bueno es que el bloque principal, muchos de esos jugadores son del Mamelodi Sundowns. Y es un equipo que precisamente lo está haciendo bien, ha jugado las últimas 2 finales de Champions ganando, en este caso la última disputada, y que ha ganado 10 de las últimas 13 ligas del país, siendo 3 veces subcampeón, con lo cual es dominador absoluto ahora mismo en Sudáfrica. Y sí que es verdad que hay jugadores también de Orlando Pirates, de otros clubes, lo hemos dicho, Lyle Foster, la figura más reconocida, siendo un delantero del Burnley, que tampoco dentro del contexto internacional es de lo más conocido. Pero bueno, yo creo que al final, creo que si ganan un partido, empatan otro, se pueden dar por satisfechos, casi. Sí, al final, pero claro, hay que apuntar 2 cosas. Uno, con 3 puntos al casi 80% o 90% que te clasifiques de ronda. Pero tienes el hándicap, Javier, de que estar en el grupo A y los que van pasando de grupos saben tu puntuación. Entonces, recibir una goleada muchas veces te puede perjudicar en pelea por la tercera plaza. ¿Eso que conlleva? Que puede haber equipos que a lo mejor pierden 1-0. Digo, bueno, pues prefiero perder 1-0, no atacar, no defender, por culpa de que se metan terceras. Bueno, lo malo es que esto va a pasar siempre en todos los torneos, porque no le demos ideas a la FIFA de hacer un día todos los partidos a la vez. No, pero la FIFA quiere, pues, ampliar a 64. Yo creo que lo veremos, desgraciadamente. Yo creo que lo veremos, y no sé por qué, que lo veremos más pronto que tarde. Y no sé si para el 34 o el 38, que ya veremos dónde es. Decir también, volviendo al aspecto de estrellas, pues no tenemos ninguna como tal, y un poco las crónicas dicen que Mudau, el lateral derecho, es una de las figuras que sube mucho, y Javier ya ha hecho el chiste antes de hora que si hace buen mundial, se Mudau seguro a Europa. Hay que decir que llegó muy mayor al Mamelodi con 25 años, que si hubiera llegado con 20
ya dicen las crónicas que estaría en Europa. Actualmente tiene 31 años. Pero bueno, para un equipo así, parte media de Portugal, pues ¿quién te dice que no va a un Braga? Exactamente. También Mofoken, perdón, dicen que es uno de los que también puede destacar en la propia selección, que puede ser de los más sorprendentes, más allá de los que habíamos comentado previamente, con más registro goleador, o el caso de Mokoena o Foster, o bueno, al final también está el portero Rowan Williams, que también es el capitán y es uno de los fijos. Bueno, veremos si puedes ayudar con sus 34 años y sus 62 partidos de experiencia, pues a echar una mano, sobre todo en tareas defensivas. El único punto final, es decir, un poco la predicción, Javier, no sé si esto lo habéis hecho. Para mí va a ser la cuarta de este grupo. Efectivamente, yo también creo que va a dejar insulso a la gente y que fase de grupos no va a pasar. Y bueno, a ver si meten algún gol, algún empatito, sería prácticamente casi una victoria o un éxito. Eso sí, como le dé por ganar a México el día inaugural, ¡wow! Pues México es muy de pechaditas, ¿eh? Bueno, veremos quién se lleva ese primer partido. De mientras, vamos a seguir comentando el resto de selecciones que tenemos en este grupo A. En el segundo partido de este mundial encontraremos a la selección de Corea del Sur, que conforma junto a México, Sudáfrica y República Checa parte de este grupo A y es la 12ª participación de los Tigres de Asia en los mundiales. Forman parte de la FIFA desde el 1948 al fundarse la Asociación de Fútbol de Corea y participa por primera vez en una fase clasificatoria ya en el año 54 a la que precisamente también acuden. Anteriormente, República de Corea del Sur pertenecía al Imperio japonés y desde el 54 no vuelve a disputar un mundial hasta México 86, así que vuelve a un lugar precisamente donde ya estuvo hace 40 años. Y desde ahí son 11 presencias consecutivas, incluyendo 2002, que en este caso hizo de anfitriona junto a Japón, donde acaba siendo cuarta, que es su mejor presencia de esta selección y de cualquier asiática. Eso sí, no exenta de polémicas arbitrales porque recordemos la fase de grupos y luego los partidos contra Italia y contra España. Chaparret, qué recuerdos de ese mundial. ¿Te acuerdas ahí de Joaquín por la banda, a mediodía, creo que era hacia la 1 de mediodía. Creo que era muy, muy pronto. Creo que era como 8 de la mañana. Bueno, pues yo en aquella época no me importaba un sábado, ¿no? Era sábado, sí. ¿Sí? Sí, me acuerdo porque había mercadillo delante de casa de mis padres y eso era un clásico, sí. Sábado, qué sábado más puñetero fue aquel, qué largo se hizo ese día. Es que ya empiezas un sábado perdiendo por la mañana y dices, el fin de semana, ¿qué me queda? Y bueno, al final, pues bueno, Corea del Sur se pegó la gran fiesta, pues aquí el equipazo, pues Us Hiddink, otro de esos técnicos que cuando se haga recopilación de toda su historia, wow, que le hicieron ahí ciudadano de honor, o le dieron la condecoración de como si fuera un hijo predilecto. No sé si la nacionalidad, pero estuvo en a punto. Sí, seguramente algún tipo de embajador, casi de algo de esto, sí. Bueno, de 12 participaciones en este caso, de 11 en realidad, en 8 se quedan en fase de grupos y en Qatar 2022 cayeron en octavos de final ante Brasil. Aquí sufrieron una goleada igual un poco fuerte, pero bueno, Brasil en aquel momento parecía que iba a llegar a algo más. En su palmarés tienen 2 Copa Asia, en el 56 y en el 60, es 4 veces finalista y la última vez es en 2015 y tiene una Copa Afroasiática que, el nombre valga la redundancia, ya sabéis quién la disputa. Es curioso, solo 2 Copas Asias para Corea del Sur. Yo cuando he buscado los datos digo, pues tendrá más, con la buena generación que tiene, ¿no? Pero no. Sorprende, te piensas que tiene 3 o 4, pero claro, al final está muy competida la Copa Asia. Sí.
Y hay que decir que llega a este mundial clasificando sólidamente, ganando la segunda y la tercera fase, en este caso con 22 puntos de 30, como primero de grupo por delante de Jordania. Con más partidos en esta selección nos encontramos a Heung-min Son, la mejor persona del mundo, con 142 goles, con Cha Bum-kun, esto ya para los más veteranos de los 80, y Hong Myung-bo con 136. Diremos este nombre más veces en unos minutitos. Y Lee Won-jae es el portero con 133, en este caso el cuarto con más partidos. Es el que estaba en el Mundial 2002, el portero que jugó en este caso en el Mundial, para que os hagáis la idea. Y con más goles tenemos a Cha Bum-kun con 54, a Sonny, a Heung-min Son con 58, a Sonny, a Heung-min Son con 54 y Hwang Sun-hong con 50. Su técnico es precisamente Hong Myung-bo, o sea, el tercer máximo jugador de la historia de Corea del Sur, que fue defensor del 90 al 2002, que es quien marcó precisamente el penalti definitivo ante España en esa tanda de penaltis, que erra Joaquín, pero que viene de todo lo demás de los goles anulados, y es quien comete precisamente el error que produce el gol de Hakan Şükür a los 10,8 segundos, convirtiéndose este gol del turco, que no puedes decir su nombre en Turquía, pero que aquí sí, porque esto aquí no nos paga Erdogan. Y este error pues convirtió ese gol de Hakan Şükür. O sea que tanto lo bueno como lo malo, en este caso, lo tuvo este defensor. Y nada. Pues sí. Sí. No, sí que... No, es decir que con la selección 136 partidos, asistente entrenador sub-20, sub-23, obteniendo bronce en Juegos Olímpicos, dirigiendo a Corea desde en 2014, 4 temporadas con Ulsan HD, antes llamado Ulsan Hyundai, ganando ligas y bueno, y desde 2004 pues vuelve a estar aquí con los Tigres de Asia y varios portugueses en el staff. Es que la extraña, ¿no? Portugal, Corea del Sur aquí. Estuvo Paulo Bento, ¿no? De seleccionador. Estuvo en su día. Se quedarían allí a vivir, estarían a gusto y al final los han seguido manteniendo la selección. El objetivo para mí de esta selección, Chapa, es ganar este grupo. O sea, ¿para qué? ¿Ganarlo no? o pasar? Yo creo que, siendo anfitrión a México, yo creo que van a quedar segundas. Pero ¿y si les afecta la presión a México? ¿Y si Corea, con la experiencia... Bueno, Corea tiene un equipo que la mayoría del 11 tiene rondando la treintena de años. Y aquí van a depender mucho de cómo está Heung-min Son y la conexión con Kang-in Lee, campeón de la Champions. Son las dos piezas puntales, unas transiciones muy rápidas, muy importantes. Y claro, esa presión alta, todos los factores a favor. En contra, pues que banquillo no tienen. Y claro, esta salida de balón forzada puede hacer algún error garrafal, que suelen típicos en defensa, ¿te acuerdas? Que a lo mejor desequilibrio, por irse el ataque muy arriba, pero bueno, yo creo que luego también tienes Ho, el del Besiktas, o Hwang Chi-han, el otro delantero que también está muy bien. Y luego nos dijo Molero en su día, el jugador de Estrella Roja, el defensa, Seol Jung-ho, junto a Kim Jin-jae, que lo conocemos más del Nápoles y del Bayern, un poco las piezas angulares. Sí, por ahí anda también Lee Jae-sung, que lleva muchos años en el Mainz, Cho Ge-sun, que es el delantero que le gustaba a Axel Torres, Cho, que está en el Midtjylland, Kastrup, que es no recuerdo ahora, padre, madre... surcoreana y otro europea, pero no recuerdo la nacionalidad, pero está el lateral del Mönchengladbach. Pues hay cositas, hay mucho jugador con experiencia europea, que eso también te eleva el nivel competitivo, pero sí que es verdad que es eso, es que se asocien los buenos y para mí también eso, la clave es esa competitividad que tienen que tener de ir a por todas, que igual luego les pillan con la defensa medio descubierta, podría ser, pero yo creo que van a morder bastante arriba y van a mandar más de un susto a los rivales. Y aquí habrá, cuando se enfrenten a México, hermanamiento, ¿no? Del mundial que dejaron a Alemania fuera. Exactamente, esa
esa manifestación, entre comillas, amistosa de mexicanos en la Embajada de Corea del Sur por haber ganado a Alemania en 2018 y ellos agradeciéndoles el hecho de haber hecho pasar a México, ¿no? De ronda. Bueno, mira, precisamente entre México y Corea del Sur han jugado 15 partidos. Parece que no, pero ostras, ha coincidido bastante. Ha habido 8 victorias mexicanas, 4 de Corea y una tanda de penaltis en Copa Oro, 2 empates. Coinciden en el grupo E del Mundial 98, 1-3 con remontada mexicana, doblete del matador Hernández, de Luis Hernández. Y en el 2018 coinciden también en fase de grupos, gana México 2-1, marca Heung-min Son. Y bueno, mira, y jugar un amistoso en 2025, 2-2, con goles de Jiménez y de Son. Yo creo que firmarías casi, bueno, también marcaron Santi Jiménez y Juan, firmarías que Jiménez y Son los principales favoritos a un hipotético resultado de goles. Así que bueno, y nada, no han jugado Corea del Sur contra Sudáfrica nunca y contra República Checa 3 amistosos, bueno, al final un poquito más en cuanto a los duelos. Va a estar bonito, yo creo, este grupo. Tiene poco nombre, habrá mucha gente que dirán, bueno, mira, que no hay favoritas, tal, pero Corea siempre da juego, México da colorido y juega en casa, puede haber sorpresas con Sudáfrica y República Checa. Sí, totalmente. Grupo abierto y cualquier cosa puede pasar. Yo creo que caerán en 16avos, mi pronóstico. Puede ser. De momento nos vamos a ver su rival en este primer partido, en ese partido de madrugada, que es la República Checa. Y ahora es turno de la República Checa, la última selección que nos toca comentar en este grupo A, que va a tener su 10ª aparición. En este caso, República Checa, Chequia, ya están aceptadas ambas, así que la que queráis se puede decir. El caso que, como he dicho, es la 10ª aparición de este combinado de los checos, aunque no obviamente bajo esta nomenclatura, porque fueron 8 bajo la nomenclatura de Checoslovaquia y 2 como República Checa, en el caso de esta edición, y la anterior que fue en Alemania 2006, así que regresan justo 20 años después a la cita mundialista. Chapa, aquí la de 2006 y sobre todo la mítica Euro 2004 que jugaron muy bien, la recordamos, y para algunos más la Euro 96, pero de las anteriores ediciones lo que suele decirse de registro. La del gol de oro, ¿no? Que duró poco como tanta gloria dejó. Sí, la del gol de Oliver Bierhoff en el 96, exactamente. Sí, eso de Poborski, Weibel, tenía una selección molona y empezó a molarnos un poco la República Checa. Sí. Luego años más tarde tenía incluso hasta más molones, pero bueno, se quedó ahí un poco en tierra de nadie. El caso es que el primer partido de esta selección fue como Reino de Bohemia en 1903, bajo el Imperio Austrohúngaro, conocido hasta 1918. Ya ahí, hasta 1993, compitió como Checoslovaquia, llegando a ser finalista de Italia 34 y Chile 62. Solamente en 4 ocasiones de las 9 ha pasado la fase de grupos y la última fue en Italia 90. Lo de Bohemia te ha venido el recuerdo del Bohemians, ¿no? Del Bohemians y el penaltito de Antonín Panenka. ¿Cómo no? Evidentemente, porque tiene esa Eurocopa del 1976 en Yugoslavia por ese gol de Panenka en la tanda de penaltis, que se van a cumplir 50 años el 20 de junio, dentro de bastante poquito, y que además esta selección fue finalista de Inglaterra 96, y como hemos comentado, que cayó con ese gol de oro de Oliver Bierhoff. Y además fue campeona de la Copa Internacional de Europa Central, de aquellos torneos de la época, y campeona olímpica en 1980. Es decir, pues sí, obviamente tiene una historia este combinado que... venido a menos, evidentemente, tras la disolución y tras que otras selecciones han ido mejorando sus registros. La Copa esta de Europa Central será como ahora la Copa Báltica o cosas así, ¿no? O Copa Árabe. Bueno, no sé. Igual en aquel entonces era el sumum después de un Mundial o una Euro. Igual era la conference de las selecciones, no te sé decir. Pero bueno. En cuanto a jugador con más partidos, tenemos a Peter Cech con 124, Karel Poborski con 118, Tomáš Rosický
con 105, Jaroslav Plasil, 103, ex Osasuna, entre otros, que por cierto está en el staff. Milan Baros, Jan Koller, Pavel Nedved, Tomás Souček. Tomás Souček ya está aquí, en esta lista de eternos. Ya está ahí y subiendo, porque tiene 87 y veo que está a 4 del sexto y a 5 de Milan Baros. No sé si este mundial me cuesta que difícilmente igualará a los de Baros, pero ahí estará. Sí. Y en cuanto a goleadores, Jan Koller con 55 tantos, Baros 41, Vladimir Smisher con 27, Patrick Schick con 25, a no ser que haya marcado alguno más en estos amistosos, que puede balear un poco la cifra. Y luego ya Tomás Rosicky, Kuka, Berger y es noveno Souček. O sea que lo que decimos, también puede ascender en esta clasificación. Ya no quedan delanteros como Jan Koller, 2 metros 02. Y pivot de selección. Y los que quedan ahora son o muy móviles o muy rápidos. O sea, han tenido que hacer una evolución aparte de su altura. Así que bueno. Y su técnico es Miroslav Kubek, con 74 años, es uno de los más veteranos. Ha entrenado a muchos clubes checos como el Baník Ostrava o el Vlada Boleslav, fue campeón con el Pilsen en 2015, ha estado en el Bohemians, en el Slavia y desde diciembre de 2025 como entrenador tras la destitución de Ivan Hasek, que lo echan después de perder en la misma clasificación contra Islas Feroe en octubre y consideraron que no se podía perder un partido de ese calibre. Además me parece que lo pierden en casa. Sí. Y luego Islas Feroe hizo una clasificación bastante decente, aún así, pero bueno. Clasificó como segunda de grupo L por detrás de Croacia y en el playoff de marzo pasó en la tanda de penaltis ante Irlanda al empatar un 0-2 de los irlandeses y ganó. Ese fue doloroso. Y además veníamos con el subidón de Parrot en Hungría. Lorito. Sí. Y ganó a Dinamarca también en penaltis tras otro 2-2. Ambos partidos los jugó de local y pues doble clasificación, en este caso sufriendo, pero los checos regresan, como hemos dicho, 20 años después al Mundial y su objetivo debe ser pasar de grupos por primera vez bajo el nombre de la República Checa. Bueno, al final el entrenador pues muy pragmático. Defensa de 5, 4, pocos problemas en defensa. Y al final con eso, pues como tú dijiste, 2 empatitos y a los penaltis te la juegas todo. Al final, pues tampoco tiene muchos mimbres para hacer mucho más. Entonces, bueno, al final el seleccionador no se complica, quiere ir al resultadismo, que me parece muy bien, y a verlas venir. Llevas una camiseta, por cierto, molona, de los checos. No sé de qué es edición. Podría pasar como camiseta casi de entrenamiento. Yo creo que es de entrenamiento muy sencillita. Sí. Y... bueno, se asemeja un poco a esa que tengo yo por ahí arriba de Suecia, ¿no? El estilo del logo de la marca, el escudo, el color básico y a funcionar. Esta la pillé creo que por Wallapop. La pillé con una a la vez y con otra y estaban en el pack. Y digo, bueno, me las llevo. Perfecto, mira. Bueno, estos checos quieren ser un conjunto peleón, batallador, experimentado, que son fuertes a balón parado por su altura. No será la más asociativa que veáis, pero bueno, tienen el bloque de gente del Slavia y del Sparta y de otros jugadores que están en grandes ligas, como es el caso de Kovar en portería, aunque Hornicek ha hecho buena temporada con el Braga y no nos extrañe que tenga también sus oportunidades. Y gente como Krejci, Hranac, Sufal, metiendo ahí centros. Muy bueno siempre el ex del West Ham en las asistencias. La experiencia de Souček de Darida. El joven Schulz, que yo creo que es de los mayores alicientes que puedes tener con esta República Checa, más allá de, por supuesto, Patrick Schick, que arriba es peligroso en disparo, por arriba, en balón parado. Y luego gente pues como a Tomás Hori o Kučka o Hlosek, que van a venir bien en segundas partes. Sí, al final lo que tú dices, muy físico y al final la problemática esta de la conducción pues es de los puntos débiles. Al final el doble pivote pues es muy mayor, que en plan defensivo muy bien, pero claro, al final la rapidez esa que tienes y la conducción es un poco pues los problemas que va a tener. Lo bueno es que precisamente esa experiencia le puede venir bien en el sentido de, como es contra una serie de equipos, es decir,
México, Sudáfrica, Corea del Sur, que tienen sus jugadores importantes, pero no son selecciones top de, digamos, de primer nivel, igual le puede venir bien en ese sentido de decir, bueno, mira, el balón parado no es lo más vistoso, como decimos, pero pueden ser clave en ciertos momentos y a partir de ahí meterte, pues eso, segunda, tercera clasificada y dar alguna sorpresita. El jugador que más la gente tiene que poner empeño de los desconocidos, Pavel Sulk, el jugador del Lyon, pues yo este año ha estado un salto espectacular. Por la banda, extremo derecho, con mucha habilidad, muy veloz, y yo creo que puede dar que hablar. Si le dan balones y con espacios puede hacer bastante daño. Yo creo que todos los balones en ataque deben ir esa banda derecha y esa combinación con el chico checo, con Schick. Bueno, nos la jugamos. Yo creo que podría llegar a pasar de tercera, quizás, en función del resto. El problema, lo que decimos, el grupo A, los terceros necesitan 3-4 puntos. No pueden especular con a ver qué ha hecho el rival, porque claro, ese es el primero en jugar. Pues nada, cerramos este grupo A después de haber repasado, ya habéis visto, las selecciones de México, de Sudáfrica, de Corea del Sur y de esta República Checa.